Hola a todos, hola a todas. Aquí estamos en una nueva cápsula para la asignatura de Lengua y Literatura. Hoy continuamos nuestras estrategias para conocer cómo funcionan los distintos niveles de comprensión lectora. Nos encontramos para hacer esta clase con la excelentísima profesora Victoria Muñoz. Victoria, ¿cómo estás? Hola Franco, gracias por tu presentación, muy bien. Tal como mencionaste tú, el día de hoy vamos a continuar con los niveles de comprensión lectora. La clase anterior ya esbozamos, ¿cierto?, lo que es la habilidad de relacionar e interpretar, y hoy también vamos a ver estrategias, ¿cierto?, que nos van a ayudar a responder este tipo de preguntas en la PDT. Eso, vamos a profundizar entonces en el nivel de comprensión lectora de interpretar. Perfecto. Bien, empecemos entonces. Acá tenemos a nuestra amiga Pirámide, que nos acompañó también en la clase anterior de reconocer e identificar, ya porque nosotros ya mencionamos, ya trabajamos lo que es el primer nivel, ¿cierto?, de reconocer e identificar. Vimos entonces que en este nivel nosotros reconocemos la información explícita que está en el texto, ¿cierto? Y tenemos que ir siempre al texto para poder responder este tipo de preguntas. Bien, ahora nos pasamos, tal como tú mencionaste en la clase anterior, a nivel de relacionar e interpretar. Aquí ya la información no está explícita, ¿cierto?, sino se nos pide buscar la información implícita, aunque siempre tenemos que enfocarnos en las pistas y huellas que nos da el texto. Y por último tenemos la habilidad de evaluar, reflexionar, ¿cierto?, que iremos viendo en las próximas clases. Así es. Vamos entonces con el segundo nivel de comprensión lectora. Bien, es importante saber que la inferencia es parte de esta habilidad, ¿cierto?, de relacionar e interpretar. Y básicamente tenemos que en esta inferencia nosotros recogemos la información explícita que se presenta en el texto, más nuestros conocimientos previos, nuestro conocimiento de mundo, ¿verdad?, que nos va a permitir poder lograr una inferencia. Ya, entonces tenemos que recoger esta información explícita como pista, ¿cierto?, pero lograr la interpretación a partir de nuestros conocimientos previos. Justamente. Bien, ahora, tú te preguntarás, Franco, y los niños también, ¿cierto?, que, bueno, aunque ya lo hemos visto durante las clases, ¿qué pide la PDT en relación a esta habilidad, ¿cierto? Y bueno, básicamente acá, si nos podemos apoyar de la lectura, dice que los lectores y las lectoras, o sea, nuestros estudiantes, demuestran comprensión del texto si realizan, primero, estableciendo conexiones y otorgando sentido a la relación entre diferentes partes de un texto, determinando la idea o ideas centrales de un texto o de una sección de este para elaborar una reformulación del contenido original que dé cuenta del sentido interno del texto, lo que tú comentabas en la clase anterior. Establecen también el propósito del texto y determinan la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Te das cuenta y volvemos a atribuir el sentido, ¿cierto?, que lo vamos a encontrar siempre en esta habilidad. Y por último, procesan tanto la información explícita como implícita del texto. ¿Ya? Aquí jugamos con ambas información, explícita e implícita. Justamente, así ya nos vamos dando cuenta de que poco a poco vamos avanzando a los niveles que nos permiten ir relacionando lo que vemos, lo que estamos leyendo, con otros textos que también hemos podido haber leído anteriormente. Exacto. Y ahora, la respuesta, ¿cierto?, a cómo vamos a responder estas preguntas, cómo vamos a alcanzar todo lo que se mencionó en la diapositiva anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide la PDT de alguna manera? Bien, sencillo, vamos a realizar una lectura estratégica, ¿cierto?, que lo hemos dicho durante todas las clases, la importancia del procedimiento ya dentro de la comprensión lectora, ¿cierto? Mencionábamos que si bien en matemáticas, ¿cierto?, hay un enfoque en el procesamiento, el lenguaje también debiese haber en la comprensión lectora, y para eso nos podemos ayudar de nuestras estrategias. Hoy vamos a realizar una estrategia de 3 pasos, profesor Franco. El primero es donde vamos a leer el texto e identificar ideas claves. ¿Ya? La estrategia número 2 es leer y analizar la pregunta, y la estrategia número 3 es analizar las alternativas. Perfecto, yo creo que para comprender bien una estrategia es fundamental tener los pasos. Si yo fuera estudiante, lo pego en la pared, hago un bloc grande y pego esta misma
diapositiva en la pared. Esa es la idea. ¿Te acuerdas que la clase anterior mencionábamos que quizás nosotros vemos como muy engorroso, ¿cierto? Seguir cada uno de estos pasos, pero cuando ya lo tenemos ejercitado, lo tenemos interiorizado, nos va a salir de forma natural y nos va a salir más rápido, porque quizás establecer pasos, pucha, pero en la prueba estamos en contra del tiempo, ¿verdad? Pero si ejercitamos esta estrategia, ¿cierto? Estos pasos, vamos a llegar con buen tiempo a la PDT. La práctica hace al maestro. Exacto. Bien, Franco, vamos a empezar con esta lectura estratégica, obviamente leyendo el texto e identificando ideas claves. Te voy a pedir, por favor, que me ayudes con la lectura de este fragmento. Con gusto. Querido amigo, he terminado Matar a un ruiseñor. Se ha convertido en mi libro favorito del mundo, pero por otro lado, siempre pienso eso hasta que leo el siguiente libro. Mi profesor de literatura avanzada me ha pedido que lo llame Bill cuando no estemos en clase y me ha dado otro libro para leer. Dice que tengo una gran habilidad para leer e interpretar el lenguaje y ha querido que haga una redacción sobre Matar a un ruiseñor. Se lo he mencionado a mi madre y me ha preguntado por qué Bill no había recomendado que pasara mejor a la clase de literatura de segundo o de tercero. Y le conté que Bill dijo que esas eran básicamente las mismas clases, aunque con libros más complicados, y que aquello no me ayudaría a mejorar. Mi madre dijo que no estaba muy segura de eso y que ya hablaría con él en la jornada de puertas abiertas. Después me pidió que le ayudara a fregar los platos, cosa que hice. Del libro Las ventajas de ser invisible, Stephen Chbosky. Perfecto. Esto también, este texto, ¿cierto? Este libro fue llevado al cine y es muy popular entre los adolescentes, ¿cierto? Se está leyendo harto, sí. Me he fijado en algunas recomendaciones también por Instagram, en páginas que recomiendan el libro. Aparece mucho Las ventajas de ser invisible. Exacto. Bien, vamos a la pregunta. ¿Te parece que sería Vamos con el paso número 2 de nuestra estrategia, que es leer y analizar la pregunta, ¿ya? En relación con lo que el narrador cuenta sobre su madre, se puede decir que su problemática principal es A. La educación de su hijo, B. El mal colegio de su hijo, C. La preocupación de Bill, D. Los temas domésticos, E. La salud mental de sus hijos. ¿Qué te parece la alternativa? Hay alternativas, parece que nos pueden confundir. ¿Puedo descartar algunas? ¿El mal colegio de su hijo? ¿Está bien o no? ¿Para afuera? Ya. ¿Descartarla? Anticipémonos. A ver, ¿tú piensas que esa podría ser una alternativa que no corresponde? Que no corresponde. Los temas domésticos encuentro que es muy general y la salud mental de su hijo también. Estoy como entre la educación de su hijo o la preocupación de Bill. Ya. Bien, si bien tú analizaste la alternativa, es importante que en este paso también nos demos cuenta qué es lo que nos está pidiendo la pregunta, ¿ya? La pregunta, el encabezado de la pregunta dice que en relación con lo que el narrador cuenta sobre su madre, se puede decir que su problemática principal, o sea, de la madre, ¿cierto? ¿Cuál sería? Y ahí está la alternativa, muy bien que tú mencionaste, ¿cierto? Vamos de nuevo al texto. Ya. Si bien en el paso número 1 indicamos que la idea es ir leyendo y automáticamente identificando los conceptos claves, ojalá al lado del texto, esta estrategia, por ejemplo, en esta parte, que es un fragmento, puede o no realizarse, ¿ya? Esto de ir haciendo anotaciones al lado está muy sugerido, sobre todo cuando nos enfrentamos a textos más extensos, ¿cierto? Porque si nosotros hablamos de desarrollar esta estrategia, pero se nos presenta un texto de 3 planas, por ejemplo, en la PDT, va a ser un poco engorroso volver al texto completo. Por eso es importante ir indicando, ¿cierto? Haciendo anotaciones al lado. En este caso, si hicimos una lectura atenta, nos podemos dar cuenta que la respuesta podría aparecer, ¿cierto?, dentro del párrafo 3. Ahora, nosotros sabemos que en este tipo de preguntas que apuntan a este nivel, no vamos a encontrar la respuesta de manera explícita, pero sí el texto nos deja algunas huellas. Ya en el párrafo número 3 se menciona lo que la madre le indica a su hijo, ¿verdad? Que dice: se lo he mencionado a mi madre y me ha preguntado por qué Bill no había recomendado que pasara mejor a la clase de literatura de segundo y de tercero. Ya ahí tenemos, Franco, ¿qué podríamos decir como concepto clave de lo que yo te acabo de leer?
Primero que hay una mención a la madre desde el protagonista y ella le ha preguntado entonces ¿por qué no pasó a la literatura a la clase de segundo o de tercero? Ya, perfecto. Entonces vemos que la madre le dice le dice a su hijo, ¿cierto? Porque Bill, que es el profesor, si lo considera, ¿cierto? Bueno, porque le da más actividades, no lo ha pasado de curso, ¿cierto? A cursos superiores. Y ahí tenemos una primera mención. Y luego dice, y le conté que Bill dijo que esas eran básicamente las mismas clases, aunque con libros más complicados, y que aquello no me ayudaría a mejorar. Y acá tenemos nuevamente la intervención de la madre, y dice, mi madre dijo que no estaba muy segura de eso, y que ya hablaría con él en la jornada de puertas abiertas. Aquí tenemos otra pista que nos da el texto, ¿cierto? Que la madre no está de acuerdo con lo que le respondió el profesor, ¿cierto? Y que lo iba a conversar con él. ¿Te das cuenta que ya tenemos, si bien no está la respuesta literal, tenemos pistas, ¿cierto? Que nos da el texto para hacer nuestra interpretación. Vamos entonces, sigamos a ver con este procedimiento. Entonces, ahora vamos al paso que tú... Mira, yo estaba adelantándome que tú ya. te adelantaste. Lo que pasa, Franco, es que tú eres un lector experto. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy hiperkinético a lo mejor también. Ya, y que tú también te expones a diario, ¿cierto?, a la comprensión lectora. Por tanto, tú tienes tan interiorizado este proceso que lo hiciste de manera inmediata. ¿Ya? Entonces vamos a analizar las alternativas, bueno, que ya lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Franco, como tú muy bien lo dijiste, podríamos descartar la alternativa B, ¿cierto? El mal colegio de su hijo, porque el texto no nos da pistas del colegio en general, no, es un ¿cierto? juicio acerca del colegio. Exacto, y no es del colegio, aquí estamos hablando de algo en específico. Esta pregunta, por ejemplo, exacto, aquí hay una inferencia local, ¿cierto? No estamos haciendo inferencia a partir de un párrafo. Bien, ¿qué otra alternativa tú dijiste que se descartaba? Los temas domésticos encuentro que es muy general. Y la salud mental de sus hijos, porque bueno, dice de sus hijos de partida, y de la salud mental no está hablando de la salud mental necesariamente. Exacto, entonces nos podríamos quedar con la A y con la C según lo que tú mencionas, ¿cierto? Así es. Bien, ¿cómo llegamos a la respuesta entonces, Franco? ¿Cómo se te ocurre a ti? La alternativa C, ¿cierto?, se aleja un poco de lo que dice la pregunta, ¿cierto? Porque en la alternativa C tenemos la preocupación de Bill, que vendría siendo el docente, ¿cierto? Pero acá en la pregunta se indica a la madre, se hace referencia a la madre. Por tanto, ¿qué alternativa podríamos considerar correcta? La alternativa A, la educación de su hijo. Exacto, y si vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con la respuesta correcta, que es la A, la educación de su hijo. Bien, pero quiero dar unas indicaciones antes de terminar esta estrategia, y es que, en primer lugar, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer sobreinferencias. Cuando hablamos de sobreinferencia, sí, es cuando no nos percatamos de lo que nos dice el texto. ¿Ya? Si bien en este nivel nosotros no tenemos que buscar la información explícita en el texto, sí tenemos que tomarnos a partir de lo que el texto mismo nos va diciendo. Entonces, si nosotros nos alejamos totalmente del texto, podemos cometer el error, por ejemplo, de decir el mal colegio de su hijo. Eso ya interviene en nuestras percepciones personales, ¿ya? Entonces aquí es muy importante tomar en consideración las huellas que nos da el texto, las pistas que nos da el texto, y a partir de eso, ¿cierto?, lograr el significado que andamos buscando. Me recordé a un estudiante que tenía que antes de las pruebas inhalaba y respiraba profundo para tratar de concentrarse lo más posible. Y justamente uno tiene que prepararse cuando se va a enfrentar sobre todo a una evaluación de cualquier tipo. Hay que prepararse, no es llegar y sentarse y responder. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar alerta, porque lo que vamos a leer, como tú bien lo has dicho, tiene que entrar en nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar muy bien concentrados y muy bien atentos para poder inferir tal cual como lo está diciendo el texto, y no que mi desconcentración me haga hacer sobreinferencias como tú las dices, porque a veces estamos leyendo algo y en lo que estamos leyendo estamos mezclándolo también con otras cosas que nos están preocupando o que nos estamos atendiendo, que están fuera del texto y que tienen que ver con nuestra vida personal. Entonces, para que no se produzca esa confusión, hay que sentarse y estar preparado, es decir, darse un minuto para poder concentrarse y estar atento y alerta.
Exactamente, y para cerrar lo que tú acabas de decir, mira, tenemos el ejemplo de la alternativa E, la salud mental de sus hijos. Tú mencionaste que eran hijos, ¿cierto? Y acá en el fragmento en específico se menciona solamente un hijo, que es el narrador, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a nuestro conocimiento previo, sabemos que él tenía hermanas, ¿cierto? Entonces podemos ahí confundirnos. Ah, pero no, en el libro y en la película, él no es hijo único. Si te das cuenta, entonces hay que enfocarnos en lo que nos dice el texto, ¿ya? Insisto, no va a salir explícito, pero tenemos que considerarlo como pistas. Y ese sería nuestro ejercicio del día de hoy, Franco. ¿Qué te pareció? Súper bien, entretenido, atingente. Creo que has sabido comprender el pulso también de la contingencia lectora que existe hoy. Creo que los estudiantes sí están leyendo mucho este libro, así que podríamos aprovechar también de recomendarlo, querida profesora. Por supuesto que sí. Obviamente. ¿Está la película también? Exacto, está la película también. Y mira, es para cuando hablamos nosotros de conocimiento de mundo, nuestro conocimiento previo, todas estas lecturas que nosotros podemos hacer. La pintura, ¿te acuerdas lo que vimos en tus clases con Narciso, cierto? Caravaggio, claro. Exacto, todo eso nos amplía nuestra nuestra cultura, y nos permite acercarnos de mejor manera a los diferentes textos en esta prueba, ¿cierto? Y en la vida en general. Así es, pues terminamos entonces esta cápsula dedicada a la interpretación. Esperamos que le haya servido, esperamos que hayan podido ir también picando el bichito, que les pique el bichito de poder desarrollar estos niveles de comprensión lectora. Recuerden que un estudiante es un oficio, es una categoría dentro de la sociedad, y como todo estudiante debe desarrollar sus niveles de comprensión lectora. El llamado y la invitación es a eso. Por supuesto, saludamos también a nuestros estudiantes del preuniversitario junto a ti. Un abrazo para ellos, un abrazo a los profesores que también trabajan junto con nosotros, nuestros colegas. A todos ellos, un abrazo fuerte, que les vaya muy bien. No sé, Victoria, ¿te quieres también mandar algún saludo? Sí, mencionar también la importancia de la motivación de nuestros estudiantes. Hemos visto, ¿cierto?, cómo clase a clase se van conectando, avanzando, preguntando. La motivación, eso es fascinante para nosotros como docentes, así que un gran abrazo a cada uno de ellos. Vamos para arriba, que esté muy bien, cuídense, y aquí finalizamos. Chao, chao. Chao.